El sol de mediodía caía implacable sobre los muros descascarados de la escuela primaria Benito Juárez, en uno de los barrios más humildes de Ciudad de México. El edificio, con sus paredes descoloridas y sus ventanas parcialmente rotas, se alzaba como un testigo silencioso de las historias que se desarrollaban en su interior. En el salón 5B, donde el ventilador del techo giraba perezosamente, Miguel Ángel López se encogía en su asiento desgastado, intentando hacerse invisible. Miguel era un niño delgado de 10 años, con ojos grandes y expresivos que parecían guardar todos los secretos del universo. Su uniforme, heredado de un primo mayor, le quedaba ligeramente grande y mostraba señales evidentes de haber sido remendado múltiples veces por las manos expertas de su madre. Sus zapatos, aunque limpios y cuidadosamente lustrados cada mañana, revelaban el desgaste de varios años de uso. En el recreo, el patio se convertía en un campo de batalla social donde Ricardo Fuentes, el hijo del dueño de la ferretería más grande del barrio, reinaba como un pequeño emperador. Ricardo siempre llevaba uniformes nuevos y zapatos relucientes, y su lonchera estaba repleta de golosinas que sus padres compraban en el supermercado más exclusivo de la zona. «Miren quién está aquí». La voz burlona de Ricardo resonó en el patio mientras se acercaba a Miguel, quien intentaba comer discretamente su torta de huevo. «El becado. Hoy sí trajiste algo de comer o vas a fingir que estás a dieta otra vez». Las risas de los seguidores de Ricardo no se hicieron esperar. Eran como hienas siguiendo a un león, pensaba Miguel, mientras intentaba controlar el temblor de sus manos. El grupo de burlones estaba formado por los hijos de otros comerciantes del barrio, todos vestidos con ropa de marca y presumiendo sus nuevos teléfonos celulares. «¿Por qué no te metes con alguien de tu tamaño, Ricardo?». La voz clara y firme de Laura Ramírez cortó el aire como un cuchillo. Laura, con sus trenzas largas y sus lentes grandes que le daban un aire de bibliotecaria en miniatura, se plantó entre Miguel y sus acosadores. Aunque venía de una familia de clase media y podía permitirse mejores cosas que Miguel, Laura nunca había mostrado el menor signo de prejuicio. «Ah, miren, la novia del pobretón viene al rescate». Ricardo soltó una carcajada forzada, pero algo en la mirada firme de Laura lo hizo retroceder un paso. «Al menos Miguel no necesita dinero para tener cerebro», replicó Laura, ajustándose los lentes con un gesto que se había vuelto característico cuando estaba molesta. «¿Por qué no vas a comprarte un poco de inteligencia?». «Oh, espera, eso no se puede comprar, ¿verdad?». El timbre que marcaba el final del recreo sonó en ese momento, salvando a Ricardo de tener que responder. Mientras los estudiantes regresaban a sus salones, Miguel y Laura caminaban juntos. «No tienes que defenderme siempre», murmuró Miguel, aunque en su interior agradecía infinitamente tener una amiga como ella. «Lo sé», respondió Laura con una sonrisa, «pero es que me encanta ver la cara que pone Ricardo cuando no sabe qué contestar». En casa, la situación no era más fácil. Su madre, María López, trabajaba como empleada doméstica en varias casas del barrio rico de la ciudad. Llegaba cada noche exhausta, con las manos agrietadas por los productos de limpieza, pero siempre tenía una sonrisa y un abrazo para su hijo. Don Fernando, el abuelo de Miguel, era quien realmente había sembrado en él la semilla del conocimiento. Antiguo profesor universitario que había perdido su posición durante los recortes presupuestarios de la universidad, ahora vivía con ellos y se dedicaba a enseñarle a Miguel todo lo que sabía. Esa noche, mientras María preparaba la cena modesta de frijoles y tortillas, don Fernando se sentó con Miguel en la pequeña mesa de la cocina. Los libros viejos pero bien cuidados que el abuelo atesoraba se extendían sobre la superficie de madera gastada. «Mijito», dijo don Fernando, mientras ajustaba sus anteojos remendados con cinta adhesiva, «¿recuerdas lo que te dije sobre el conocimiento?». «Sí, abuelo», respondió Miguel, dibujando una pequeña sonrisa. «Es la única riqueza que nadie te puede quitar». «Exacto», el anciano sonrió, mostrando las arrugas que los años habían dibujado en su rostro. «Y tú, mi querido nieto, tienes una mente privilegiada. No dejes que nadie te convenza de lo contrario». María observaba la escena mientras servía la cena, con lágrimas de orgullo contenidas en sus ojos. Sabía que la vida no había sido justa con su familia, pero también sabía que en su hijo había una luz especial, una chispa que ninguna burla ni carencia material podría apagar. Esa noche, después de la cena, mientras Miguel se preparaba para dormir en la pequeña habitación que compartía con su abuelo, podía escuchar a su madre y a don Fernando conversando en voz baja en la cocina. «Papá», decía María, «¿crees que Miguel podrá tener una vida mejor que la nuestra?». «María, hija», la voz de don Fernando sonaba serena y segura, «ese niño llegará tan lejos como se lo proponga. Tiene algo que ni todo el dinero del mundo puede comprar. Tiene hambre de conocimiento y un corazón noble. Ya verás, un día todos los que lo menospreciaron se darán cuenta del error que cometieron». Miguel se quedó dormido con estas palabras resonando en su mente,
soñando con un futuro donde los Ricardos del mundo no podrían hacerle daño, donde su madre no tendría que trabajar hasta el agotamiento y donde su abuelo podría volver a enseñar en una universidad. Lo que no sabía era que ese futuro comenzaría a forjarse más pronto de lo que imaginaba. La Biblioteca Municipal José Vasconcelos se alzaba en una esquina olvidada del barrio, un edificio de 2 pisos con paredes de ladrillo rojo y grandes ventanales empolvados. Para la mayoría de los habitantes de la zona, era simplemente otro edificio gubernamental más, pero para Miguel, se había convertido en un portal hacia mundos infinitos. Todo comenzó una tarde lluviosa cuando, huyendo de Ricardo y su pandilla, Miguel se refugió en el edificio. El olor a papel viejo y madera pulida lo recibió como un abrazo cálido. Las estanterías se alzaban hasta el techo, repletas de libros de todos los tamaños y colores, creando pasillos que parecían laberintos de conocimiento. ¿Buscas algo en particular, pequeño? La voz suave lo sobresaltó. Detrás del mostrador principal estaba doña Carmen, una mujer mayor con el cabello blanco recogido en un moño perfectamente ordenado y unos ojos brillantes detrás de unos lentes de montura dorada. Su sonrisa transmitía una calidez que Miguel raramente encontraba fuera de su familia. Yo, solo. Miguel balbuceó, todavía agitado por la carrera. Estás empapado, observó doña Carmen, saliendo de detrás del mostrador con una toalla pequeña que guardaba para emergencias. Ven, siéntate aquí cerca del ventilador. ¿Te gusta leer? Miguel asintió tímidamente mientras se secaba el cabello. Me gustan las matemáticas y las ciencias, admitió en voz baja, como si estuviera revelando un secreto vergonzoso. Los ojos de doña Carmen se iluminaron. Ah, entonces tengo algo especial para ti. Se dirigió hacia una sección en el fondo de la biblioteca, donde los libros parecían más nuevos y más gruesos. Estos acaban de llegar de una donación de la universidad. Nadie los ha tocado todavía. Mientras Miguel hojeaba los libros de física y matemáticas avanzadas, doña Carmen lo observaba con creciente interés. No era común ver a un niño de su edad tan absorto en textos de ese nivel. «Tienes hambre de conocimiento, pequeño», comentó mientras lo veía tomar notas en un cuaderno gastado. «Esa es la mejor hambre que puedes tener». A partir de ese día, la biblioteca se convirtió en el refugio secreto de Miguel. Llegaba después de clases y se quedaba hasta que el sol comenzaba a ponerse. Doña Carmen le había asignado un escritorio especial junto a una ventana, desde donde podía ver el jardín trasero de la biblioteca mientras estudiaba. «¿Sabes?», le dijo un día doña Carmen mientras le traía un vaso de agua, «me recuerdas a alguien que conocí hace muchos años, cuando yo era maestra universitaria». Miguel levantó la vista de su libro de cálculo, intrigado. «¿A quién?». «A un joven profesor brillante llamado Fernando López. Daba las mejores clases de matemáticas que he visto en mi vida». Los ojos de Miguel se abrieron con sorpresa. «Ese es mi abuelo». Doña Carmen sonrió con nostalgia. «Lo sabía. Tienes la misma chispa en los ojos. Tu abuelo era conocido por hacer que hasta los conceptos más complejos parecieran sencillos. Era un verdadero maestro». Esa tarde, cuando Miguel llegó a casa, encontró a su abuelo sentado en su silla favorita, corrigiendo algunos ejercicios que le había dejado en la mañana. «Abuelo, ¿conoces a doña Carmen, de la biblioteca?». Don Fernando levantó la vista, y por un momento, Miguel vio un destello de juventud en sus ojos cansados. «Carmen Velasco. Claro que la recuerdo. Era una de las mejores maestras de la facultad. ¿La has conocido?». «Ella me ayuda en la biblioteca», explicó Miguel, sentándose junto a su abuelo. «Me dijo que eras el mejor profesor de matemáticas». Don Fernando rió suavemente. «Éramos un buen equipo en aquellos días. Antes de los recortes, antes de que la política universitaria se volviera más importante que la educación». Miguel notó la tristeza en la voz de su abuelo y decidió cambiar de tema. «Mira lo que me prestó». Sacó de su mochila un libro de física cuántica. «Dice que aunque sea difícil para mi edad, debo intentar leerlo». Carmen siempre supo reconocer el potencial en sus estudiantes. Don Fernando sonrió, hojeando el libro. «¿Qué te parece si lo estudiamos juntos?». Mientras tanto, en casa, María trabajaba incansablemente. Además de su trabajo como empleada doméstica, había comenzado a vender tamales los fines de semana para poder comprarle a Miguel un uniforme nuevo. Lo que ella no sabía era que su hijo había encontrado en la biblioteca no solo conocimiento, sino también una aliada invaluable. Una tarde, mientras Miguel estudiaba, Laura apareció en la biblioteca. «Así que aquí es donde te escondes», exclamó, ganándose una mirada de reprimenda de doña Carmen que inmediatamente la hizo bajar la voz. «¿Cómo me encontraste?», susurró Miguel, sorprendido de ver a su amiga allí. «Te seguí», admitió Laura, sentándose junto a él. Estaba preocupada. «Desapareces todas las tardes».
Miguel le mostró los libros que estaba estudiando. Laura los miró con asombro. ¿Entiendes todo esto? No todo, admitió Miguel, pero cada día entiendo más. Mi abuelo me ayuda con las partes difíciles. Laura observó a su amigo con una mezcla de admiración y preocupación. ¿Sabes? Ricardo y sus amigos dicen que te has vuelto raro, que ya no sales a jugar. ¿Y tú qué piensas?, preguntó Miguel, temiendo la respuesta. Laura sonrió, ajustándose los lentes. Pienso que mientras ellos pierden el tiempo burlándose de otros, tú estás construyendo tu futuro. Eso no es raro, es inteligente. Desde ese día, Laura comenzó a acompañar ocasionalmente a Miguel en la biblioteca. Aunque las matemáticas avanzadas no eran lo suyo, disfrutaba leyendo novelas mientras su amigo estudiaba. Una noche, mientras Miguel dormía, María encontró uno de los cuadernos donde su hijo hacía ejercicios de matemáticas. Las páginas estaban llenas de ecuaciones y fórmulas que ella no podía entender, pero que mostraban una dedicación y un orden impresionantes. «Está floreciendo», dijo don Fernando, quien la observaba desde la puerta, como una planta que crece entre las grietas del concreto, buscando la luz. María abrazó el cuaderno contra su pecho, con lágrimas en los ojos. «Pero tengo miedo, papá. El mundo es tan duro con los que nacemos pobres». «El conocimiento, hija, es la llave que abre todas las puertas», respondió don Fernando, poniendo una mano sobre el hombro de su hija. «Y tu hijo tiene la llave maestra». Lo que ninguno de ellos sabía era que pronto, muy pronto, esa llave abriría una puerta que cambiaría sus vidas para siempre. La mañana en que la maestra Gabriela entró al salón 5B con un papel color dorado en las manos, nadie imaginaba que ese momento cambiaría la vida de Miguel para siempre. Era un día caluroso de abril, y el aire acondicionado descompuesto hacía que todos los estudiantes se abanicaran con sus cuadernos. «Atención, clase», anunció la maestra, mientras pegaba el papel en el pizarrón. La Secretaría de Educación ha organizado el primer concurso nacional de matemáticas para escuelas primarias. El ganador recibirá una beca completa para estudiar en el Instituto Tecnológico de México. Un murmullo de excitación recorrió el salón. El Instituto Tecnológico era legendario, una escuela donde solo estudiaban los hijos de las familias más privilegiadas del país. Sus instalaciones modernas y su programa académico de élite aparecían frecuentemente en las noticias. Ricardo Fuentes se levantó de su asiento con una sonrisa presumida. «Mi papá dice que de todos modos me va a inscribir ahí el próximo año. Dice que con sus contactos». «Esto es diferente, Ricardo», interrumpió la maestra Gabriela. «Esta es una oportunidad para ganar el lugar por mérito propio. ¿Alguien está interesado en participar?». El silencio se apoderó del salón. La mayoría de los estudiantes miraban sus pupitres, intimidados por el nivel de la competencia. Fue entonces cuando una mano temblorosa se alzó en la parte trasera del salón. Yo quisiera participar, maestra». La voz de Miguel, aunque suave, resonó en el silencio del aula. Las risas no se hicieron esperar. Ricardo fue el primero en soltar una carcajada. «¿El muerto de hambre? Ni siquiera tiene calculadora. ¿Con qué vas a competir, López? Con los dedos de los pies». «Silencio». La voz de la maestra Gabriela cortó las risas de tajo. «Miguel tiene excelentes calificaciones en matemáticas. Tiene todo el derecho de participar». Laura, sentada 2 filas adelante de Miguel, se giró y le dedicó una sonrisa de apoyo. Después de clase, lo alcanzó en el pasillo. «Toma», dijo, extendiendo su calculadora científica nueva. «Úsala para practicar. Mi papá me la compró para el próximo año, pero tú la necesitas más que yo ahora». Miguel miró el aparato como si fuera un tesoro. «Pero Laura, es nueva. Tu papá». «Mi papá entenderá», interrumpió Laura. «Además, cuando ganes el concurso, podrás comprarme una mejor». En casa, la noticia del concurso fue recibida con una mezcla de emoción y preocupación. María se preocupaba por los gastos extra que esto podría implicar, pero don Fernando estaba radiante. «Este es tu momento, mijito», exclamó el anciano, sacando sus viejos libros de matemáticas avanzadas. «Vamos a prepararte como nunca». Las siguientes semanas se convirtieron en una vorágine de estudio intenso. Miguel se levantaba 2 horas antes para estudiar antes de la escuela. Durante el recreo, mientras sus compañeros jugaban, él resolvía problemas matemáticos bajo la sombra de un árbol, con Laura haciéndole compañía y ayudándole a repasar conceptos. Doña Carmen, en la biblioteca, le proporcionó libros de preparación para olimpiadas matemáticas y le permitía quedarse hasta después de la hora de cierre. «El conocimiento no tiene horario», decía mientras le servía un vaso de leche con galletas que ella misma compraba.
Una noche, mientras estudiaban en la cocina, don Fernando sufrió un ataque de tos severo que asustó a todos. María insistió en llevarlo al médico, pero el anciano se negó. No podemos gastar dinero en médicos ahora, dijo entre toses. Todo debe ir para preparar a Miguel para el concurso. La culpa carcomía a Miguel. Abuelo, tal vez no debería. Ni lo pienses, interrumpió don Fernando, recuperando la compostura. Esta es tu oportunidad de oro, y vamos a aprovecharla. El día del concurso llegó más rápido de lo esperado. La primera fase se llevó a cabo en la escuela estatal, un edificio imponente en el centro de la ciudad. Miguel nunca había visto tantos estudiantes juntos, todos con uniformes impecables de escuelas privadas, todos con calculadoras y materiales nuevos. Ricardo también estaba allí, con un tutor privado que su padre había contratado especialmente para el concurso. Al ver a Miguel, no perdió la oportunidad de burlarse. Vaya, el becado se atrevió a venir. Tu abuelo enfermo te prestó su bastón para que puedas resolver los problemas. Miguel apretó los puños, pero recordó las palabras de su abuelo: la mejor venganza es el éxito. Respiró profundo y entró al salón de examen. Las preguntas eran difíciles, más de lo que había anticipado. Pero mientras otros estudiantes mostraban signos de frustración, Miguel encontraba paz en los números. Cada problema era como un rompecabezas, y él podía ver los patrones, las conexiones, las soluciones, tal como su abuelo le había enseñado. Cuando los resultados de la primera fase se publicaron, el nombre de Miguel López encabezaba la lista. Había superado incluso a estudiantes de las escuelas más prestigiosas. Ricardo, que apenas había logrado un lugar en la mitad de la tabla, no podía creerlo. La fase final se celebraría en la Ciudad de México, en el auditorio del propio Instituto Tecnológico. María tomó un día libre en su trabajo para acompañar a su hijo, y don Fernando, a pesar de su tos persistente, insistió en estar presente. El auditorio era impresionante, con sus paredes de cristal y sus butacas de cuero. Los finalistas se sentaron en el escenario, frente a un panel de jueces y una audiencia llena de padres, maestros y periodistas. Mientras resolvía el último problema del examen final, Miguel pensó en su madre, que limpiaba casas para darle un mejor futuro, en su abuelo, que le había enseñado a amar el conocimiento, en Laura, que había confiado en él lo suficiente para prestarle su calculadora, en doña Carmen, que le había abierto las puertas a un mundo de conocimiento. Y en ese momento, supo exactamente cómo resolver la ecuación final. Cuando el presidente del jurado se levantó para anunciar los resultados, el silencio en el auditorio era absoluto. El ganador del primer concurso nacional de matemáticas y receptor de la beca completa para el Instituto Tecnológico de México es... Hizo una pausa dramática mientras abría el sobre: Miguel Ángel López. El auditorio estalló en aplausos. María lloraba mientras abrazaba a don Fernando, quien sonreía con orgullo a pesar de su evidente cansancio. Laura, que había viajado con su familia para apoyar a su amigo, saltaba de alegría en su asiento. Ricardo, sentado en la primera fila con su padre, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y vergüenza. Por primera vez en su vida, todo su dinero y sus conexiones no habían sido suficientes. Mientras Miguel subía al podio para recibir su premio, vio a su abuelo en la audiencia y notó que el anciano lloraba. No eran lágrimas de tristeza, sino de alegría y orgullo. En ese momento, Miguel supo que su vida nunca volvería a ser la misma. Lo que no sabía era que este triunfo era solo el comienzo de una transformación mucho más grande, y que las pruebas más difíciles aún estaban por venir. El Instituto Tecnológico se alzaba como una fortaleza de cristal y acero en uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Sus jardines perfectamente cuidados y sus instalaciones ultramodernas contrastaban dramáticamente con los muros descascarados de la antigua escuela de Miguel. En su primer día de clases, parado frente a la entrada principal con su uniforme nuevo, el único que su madre había podido comprarle, Miguel sentía que había cruzado a un universo paralelo. «Buenos días», lo saludó una mujer elegante en la recepción. «Tú debes ser Miguel López, el ganador de la beca nacional». «Sí, señora», respondió Miguel, aferrándose a su mochila gastada. «Bienvenido al instituto», sonrió la mujer, entregándole su horario y una tarjeta de acceso. «El director quiere verte en su oficina antes de que comiences las clases». Los pasillos relucientes estaban llenos de estudiantes que parecían salidos de un catálogo de moda, uniformes impecables, mochilas de marca, los últimos modelos de teléfonos celulares en sus manos. Miguel podía sentir sus miradas curiosas mientras caminaba hacia la oficina del director. El director Ramírez era un hombre alto y delgado, con cabello canoso y lentes de diseñador. Su oficina, con vista panorámica a la ciudad, era más grande que toda la casa de Miguel. Miguel lo recibió con una sonrisa profesional. «Tu victoria en el concurso fue impresionante. Esperamos grandes cosas de ti».
Serás un excelente ejemplo de nuestro nuevo programa de inclusión social. Miguel asintió, incómodo con la forma en que el director parecía tratarlo como una especie de experimento social. Su primer día de clases fue una montaña rusa de emociones. Las aulas estaban equipadas con tecnología de punta, cada estudiante tenía su propia computadora portátil, y los profesores usaban métodos de enseñanza que Miguel solo había visto en documentales. Durante el almuerzo, se sentó solo en una esquina de la cafetería, observando cómo sus nuevos compañeros discutían sobre sus vacaciones en Europa o sus nuevos autos. Su lonche, preparado con amor por su madre, de repente le pareció inadecuado en ese entorno de comida gourmet y bebidas importadas. ¿Puedo sentarme? Una voz interrumpió sus pensamientos. Era Ana Sofía Medina, una chica de cabello negro y ojos amables que estaba en su clase de física. Sin esperar respuesta, se sentó frente a él. Vi tu presentación en el concurso de matemáticas, comentó mientras abría su elegante lonchera. Fue increíble cómo resolviste ese último problema. Nadie más vio el patrón que tú encontraste. Miguel sonrió tímidamente. Era la primera vez que alguien en el instituto le hablaba de algo más que de su condición de becado. Sin embargo, no todos eran tan amables como Ana Sofía. Un grupo de estudiantes, liderados por Javier Montero, el hijo de un famoso empresario, parecía haberse propuesto hacer su vida imposible. Becado, lo llamaban en los pasillos. ¿Ya te perdiste buscando el baño? ¿O es que en tu barrio no tienen inodoros? Miguel aguantaba las burlas en silencio, concentrándose en sus estudios. Por las noches, cuando llegaba a casa, encontraba consuelo en las conversaciones con su abuelo, aunque la salud de don Fernando empeoraba día a día. No dejes que te afecte, mijito, le aconsejaba el anciano entre accesos de tos. Recuerda que estás ahí por tu inteligencia, no por el dinero de tu familia. Una tarde, mientras estudiaba en la biblioteca del instituto, un espacio impresionante de 3 pisos con miles de libros, Miguel recibió un mensaje de Laura. Su antigua escuela estaba organizando una feria de ciencias, y querían que él fuera como invitado especial. No sé si deba ir, le confesó a Ana Sofía, que se había convertido en su única amiga en el instituto. ¿Por qué no?, preguntó ella, levantando la vista de su libro de química. Es como volver atrás. Además, Ricardo estará ahí. Ana Sofía cerró su libro y lo miró seriamente. Miguel, ¿sabes por qué me acerqué a ti el primer día? Miguel negó con la cabeza. Porque vi algo en ti que muchos aquí no tienen, autenticidad. No finges ser alguien más, no presumes cosas que no tienes. Eres brillante y trabajador. No dejes que el miedo a tu pasado te impida ser quien eres. Las palabras de Ana Sofía resonaron en su mente durante días. Finalmente, decidió asistir a la feria de ciencias. Laura lo recibió con un abrazo emocionado en la entrada de su antigua escuela. No puedo creer que hayas venido, exclamó. Te ves diferente, más alto, más elegante, bromeó Miguel, señalando su uniforme del instituto. No, Laura sonrió, ajustándose los lentes. Más seguro de ti mismo. Ok. Su sonrisa se desvaneció un poco. A veces parece que quieres olvidar de dónde vienes. La observación de Laura lo golpeó como una bofetada. ¿Era cierto? ¿Estaba tratando de borrar su pasado? En ese momento, Ricardo apareció en el pasillo. Se había vuelto más delgado, y su ropa, aunque todavía cara, no parecía tan nueva como antes. Vaya, vaya, dijo con una sonrisa forzada. El genio regresa a visitar a los mortales. Pero esta vez, algo era diferente. No había verdadera malicia en su voz, solo una especie de resignación amarga. La feria transcurrió sin incidentes, y Miguel se sorprendió disfrutando al explicar conceptos matemáticos a sus antiguos compañeros. Sin embargo, al final del día, recibió una llamada que lo cambiaría todo. Miguel, la voz de su madre temblaba. Tu abuelo está en el hospital. Tuvo un colapso mientras daba su paseo de la tarde. El mundo pareció detenerse. Los gastos médicos amenazaban con destruir no solo sus sueños de educación, sino la estabilidad de toda su familia. Mientras corría hacia el hospital, Miguel sabía que enfrentaba una decisión imposible, su futuro académico o la salud de su abuelo. Pero don Fernando, incluso desde su cama de hospital, tenía otros planes. Ni se te ocurra dejar la escuela, susurró entre respiraciones trabajosas. Encontraremos la manera. Miguel apretó la mano de su abuelo, sintiendo como las lágrimas corrían por sus mejillas. Voy a encontrar la manera, abuelo. Te lo prometo. Lo que Miguel no sabía era que esa promesa lo llevaría por un camino que cambiaría no solo su vida, sino la de todos los que lo rodeaban. El sol se ponía sobre Ciudad de México, pintando el cielo de tonos anaranjados mientras Miguel caminaba por los pasillos del Instituto Tecnológico.
Sus pasos resonaban en el edificio casi vacío, recordándole las largas horas que pasaba estudiando después de que todos se habían ido. A sus 15 años, su rostro ya mostraba la determinación de alguien mucho mayor. En el laboratorio de computación, las pantallas brillaban como faros en la penumbra. Miguel tecleaba incansablemente, dando los últimos toques a su programa, una innovadora aplicación que prometía revolucionar la manera en que las pequeñas empresas manejaban su inventario. Sus dedos volaban sobre el teclado mientras una gota de sudor resbalaba por su frente. El código era su nuevo lenguaje, uno que había dominado con la misma hambre con la que antes devoraba los libros en la biblioteca municipal. Miguel, hijo, ¿vas a cenar? La voz de su madre resonaba en su memoria. Esa mañana, antes de salir, había visto las ojeras profundas en el rostro de María, quien ahora trabajaba en 3 casas diferentes para poder pagar las medicinas del abuelo Fernando. El peso de la culpa se mezclaba con la ambición en su corazón. El sonido de una notificación lo sacó de sus pensamientos. Era otro correo de Techmex, una de las empresas más importantes del país. La tercera oferta esta semana, cada vez más tentadora. Números que hacían que su cabeza diera vueltas. Cifras que podrían cambiar la vida de su familia de la noche a la mañana. ¿Pero a qué costo?, se preguntaba, recordando las palabras de Laura durante su último encuentro en la cafetería de siempre. Te estás alejando, Miguel, le había dicho su amiga, ajustándose los lentes que ahora eran más modernos pero mantenían esa forma característica. Apenas visitas el barrio, tu madre me dice que casi no te ve. ¿De qué sirve el éxito si pierdes quién eres en el camino? La pantalla del computador iluminaba su rostro mientras leía nuevamente la oferta. El programa que había desarrollado no era solo código, era la culminación de años de esfuerzo, noches sin dormir, y el conocimiento que su abuelo Fernando le había inculcado. El conocimiento debe servir a todos, mijito, le decía siempre el anciano profesor, ahora postrado en una cama luchando contra una enfermedad que consumía tanto su cuerpo como los ahorros de la familia. En su bolsillo, el celular vibró. Era un mensaje de su madre. Hijo, el doctor vino hoy. Tu abuelo necesita más estudios. Las palabras se clavaron en su pecho como agujas. Los gastos médicos se acumulaban como montañas, amenazando con sepultar los sueños de todos. Se levantó y caminó hacia la ventana. Desde allí podía ver las luces de la ciudad, algunas brillantes y otras tenues, como un reflejo de la desigualdad que tanto conocía. En algún lugar de ese mar de luces estaba su antiguo barrio, donde todo comenzó. El programa en su computadora representaba una encrucijada. Podía venderlo a Techmex, recibir una suma que resolvería todos sus problemas económicos inmediatos, pero la empresa lo comercializaría a precios que los pequeños negocios, como la antigua ferretería de los Fuentes, nunca podrían pagar. O podía buscar otra manera, un camino más difícil pero que mantendría vivo el espíritu con el que lo creó, ayudar a quienes más lo necesitaban. Su teléfono sonó nuevamente. Esta vez era un correo de una incubadora de empresas sociales. Ofrecían menos dinero, pero la posibilidad de desarrollar el proyecto manteniendo su visión original. Miguel miró la foto de su abuelo en el protector de pantalla de su computadora, recordando sus enseñanzas sobre la verdadera riqueza. La noche había caído completamente sobre la ciudad cuando finalmente tomó su decisión. Sus dedos comenzaron a teclear una respuesta, mientras en su mente resonaban las palabras que su madre siempre repetía: somos pobres de dinero, hijo, pero ricos en dignidad. El laboratorio quedó en silencio, solo interrumpido por el suave zumbido de los computadores y el sonido de las teclas, mientras Miguel comenzaba a escribir el siguiente capítulo de su vida, uno donde el éxito se mediría no solo en pesos, sino en el impacto que podría tener en su comunidad. La ferretería Fuentes se alzaba en la esquina de siempre, pero ya no era la misma. Los estantes, antes rebosantes de herramientas y materiales de construcción, mostraban grandes espacios vacíos que parecían reflejar el vacío en el corazón de Ricardo Fuentes. El letrero que una vez brilló con orgullo sobre la entrada ahora estaba descolorido, con algunas letras apenas legibles bajo el inclemente sol mexicano. Ricardo pasaba sus días sentado tras el mostrador desgastado, revisando facturas impagas y cartas de acreedores que se acumulaban como una montaña de sueños rotos. Sus manos, que antes saludaban con arrogancia a los clientes, ahora temblaban al abrir cada nuevo sobre. El imperio que su padre había construido durante 30 años se desmoronaba entre sus dedos como arena seca. Don Ricardo, le llamó doña Lupita, una de sus empleadas más antiguas, con la voz quebrada. Es cierto que van a cerrar. Sus ojos, llenos de preocupación, reflejaban el miedo de las 15 familias que dependían de la ferretería para subsistir. Ricardo solo pudo bajar la mirada, incapaz de enfrentar la realidad que él mismo había ayudado a crear con decisiones apresuradas y una administración deficiente. La noticia del inminente cierre se extendió por el barrio como fuego en pastizal seco.
Laura Ramírez, quien ahora trabajaba como trabajadora social en la zona, observaba con preocupación cómo esta crisis amenazaba con desestabilizar a toda la comunidad. La ferretería Fuentes no era solo un negocio, era el corazón económico del barrio, el lugar donde los trabajadores de la construcción conseguían sus herramientas a crédito, donde las amas de casa compraban sus implementos de jardinería, donde los jóvenes conseguían su primer empleo. Una tarde particularmente calurosa, Laura se encontró con Miguel en una cafetería moderna del centro. El contraste entre el exitoso empresario tecnológico en que se había convertido su amigo y el humilde barrio que acababa de dejar era casi doloroso. La situación es grave, Miguel, le explicó Laura, revolviendo su café sin azúcar. No es solo la ferretería. Si cierra, el efecto dominó será devastador. Don Carlos, el plomero, no podrá conseguir sus materiales a crédito. La señora Rosa perderá el trabajo que ha tenido durante 20 años. Los hijos de los empleados tendrán que dejar sus estudios. Miguel escuchaba en silencio, su mente viajando a aquellos días en que Ricardo lo humillaba en el patio escolar. El sabor amargo del café se mezclaba con los recuerdos agridulces de su infancia. ¿Cuántas veces había soñado con ver a Ricardo Fuentes caer de su pedestal? Y ahora que sucedía, el sabor de la venganza no era tan dulce como había imaginado. Ricardo está desesperado, continuó Laura, ajustándose los lentes como solía hacer cuando algo le preocupaba profundamente. Ha intentado conseguir inversores, pero nadie quiere arriesgar su dinero en un negocio que parece condenado al fracaso. La única esperanza sería una completa modernización, pero no tiene los recursos ni el conocimiento para hacerlo. El teléfono de Miguel vibró sobre la mesa. Era una notificación de su empresa. Su software de gestión de inventarios acababa de superar el 1.000.000 de descargas. La ironía no se le escapaba. Mientras él había construido una fortuna ayudando a pequeños negocios a modernizarse, la ferretería donde una vez lo habían humillado por pobre se hundía en el olvido. ¿Sabes qué es lo más triste?, añadió Laura, mirando por la ventana hacia la dirección del barrio. Ricardo vino a verme ayer a la oficina. Quería saber si conocía algún programa de ayuda social para sus empleados cuando tuviera que despedirlos. Lo vi llorar, Miguel. El mismo Ricardo que solía burlarse de nosotros por no tener dinero para el almuerzo, ahora no puede dormir pensando en las familias que dependen de él. El silencio que siguió fue pesado, cargado de historia y posibilidades. Miguel jugaba con su taza vacía, su mente trabajando a toda velocidad. Su software podría salvar la ferretería, pero ¿debería hacerlo? ¿No sería más dulce dejar que Ricardo probara un poco de la pobreza que tanto había despreciado? La voz de su abuelo resonó en su memoria. La verdadera prueba del carácter no está en cómo tratas a tus amigos, sino en cómo respondes a tus enemigos cuando tienen necesidad. El sol comenzaba a ponerse sobre Ciudad de México cuando Miguel finalmente habló. Dame la dirección de Ricardo. Creo que es hora de hacer una visita a la vieja ferretería. Laura sonrió, reconociendo en los ojos de su amigo la misma determinación que lo había llevado desde los pasillos polvorientos de la biblioteca municipal hasta la cima del éxito empresarial. Algunas heridas del pasado solo pueden sanar cuando tenemos el valor de enfrentarlas. El chirrido de la vieja puerta de la ferretería Fuentes resonó como un eco del pasado cuando Miguel cruzó el umbral. El olor a metal y polvo le trajo una avalancha de recuerdos. Él, de niño, mirando con anhelo las herramientas que su madre nunca podría comprarle. El tiempo parecía haberse detenido en ese lugar, aunque todo había cambiado. Ricardo estaba sentado tras el mostrador. Su figura encorvada era apenas una sombra del muchacho arrogante que alguna vez fue. Al levantar la vista y reconocer a Miguel, sus ojos se abrieron con una mezcla de sorpresa y vergüenza. El silencio entre ambos era tan denso que casi podía tocarse. Miguel, yo. Las palabras parecían atorarse en la garganta de Ricardo. Sus manos, ásperas por el trabajo manual que nunca pensó que tendría que hacer, temblaban ligeramente sobre los papeles desperdigados del mostrador. Han pasado muchos años, Ricardo, respondió Miguel, su voz serena mientras recorría con la mirada los estantes semivacíos. Las luces fluorescentes parpadeaban débilmente, como si hasta ellas sintieran el peso de la situación. Don Héctor, el viejo empleado que había trabajado con el padre de Ricardo durante décadas, observaba la escena desde un rincón, sus ojos sabios reconociendo el momento histórico que estaba por desarrollarse. Nunca pensé que estaría rogándole ayuda al niño que solía molestar, admitió Ricardo, con la voz quebrada. La vida da muchas vueltas, ¿no? Una risa amarga escapó de sus labios, pero sus ojos reflejaban una humildad genuina que Miguel nunca había visto en él. Miguel caminó lentamente por los pasillos, sus zapatos italianos contrastando con el piso desgastado. Cada paso resonaba con el peso de las decisiones que estaba por tomar. Se detuvo frente a un estante donde, años atrás, Ricardo lo había empujado, burlándose de sus zapatos remendados. ¿Sabes?
Durante años soñé con este momento, confesó Miguel, tocando una llave oxidada. Imaginé cómo sería verte caer, verte suplicar. Pensé que se sentiría como justicia. Ricardo bajó la cabeza, cada palabra cayendo sobre él como una sentencia merecida. Lo entiendo. Si estuviera en tu lugar, probablemente ni siquiera habrías venido. El sonido de la lluvia comenzó a golpear el techo de lámina, una suave percusión que acompañaba a este momento crucial. Miguel se acercó al mostrador, sacando su tablet del maletín. En la pantalla brillaba el logo de su empresa tecnológica. Mi abuelo solía decirme algo que nunca olvidé, dijo Miguel, mientras activaba una presentación. La verdadera riqueza está en cómo usas lo que tienes para ayudar a otros, incluso a aquellos que no lo merecen. Los ojos de Ricardo se llenaron de lágrimas contenidas. Tu abuelo siempre fue un hombre sabio. Lo veía pasar todas las mañanas, llevándote a la escuela, enseñándote con una paciencia que mi padre nunca tuvo conmigo. Miguel desplegó sobre el mostrador polvoriento los planos digitales de lo que podría ser la nueva ferretería Fuentes. No estoy aquí por ti, Ricardo. Estoy aquí por don Héctor, por doña Lupita, por todas las familias que dependen de este lugar. Y estoy aquí por el niño que fui, que a pesar de todo, nunca dejó de creer en la posibilidad de un mundo mejor. La lluvia arreciaba afuera mientras Miguel explicaba su visión, una ferretería modernizada, con sistemas digitales de inventario, ventas en línea, capacitación para los empleados. No será un préstamo, sino una sociedad. Tu experiencia en el negocio y mis conocimientos en tecnología. Podríamos crear algo nuevo, algo que ayude no solo a esta ferretería, sino a todas las pequeñas ferreterías del país. Ricardo escuchaba, sus ojos moviéndose entre los planos digitales y el rostro del hombre en que se había convertido aquel niño al que tanto había lastimado. ¿Por qué, Miguel? ¿Por qué ayudarme después de todo? Miguel guardó silencio por un momento, recordando las palabras de Laura sobre las familias que dependían del negocio. Porque la verdadera victoria no está en ver caer a tu enemigo, sino en levantarlo y mostrarle un camino mejor. Mi abuelo me enseñó eso, aunque me tomó años entenderlo. Don Héctor se acercó, sus pasos lentos pero firmes. Tu abuelo estaría orgulloso, Miguel, muy orgulloso. El anciano puso una mano en el hombro de cada hombre, como sellando un pacto sagrado. La lluvia comenzó a amainar, y un rayo de sol se filtró por la ventana polvorienta, iluminando el mostrador donde dos antiguos enemigos comenzaban a trazar el futuro. Ricardo extendió su mano, temblorosa pero decidida. No merezco esto, Miguel, pero te juro que no desperdiciaré esta oportunidad. Miguel tomó su mano, sintiendo como años de resentimiento se disolvían en ese apretón. No se trata de merecer, Ricardo. Se trata de crecer, de cambiar, de construir algo mejor que nosotros mismos. La mañana amaneció radiante sobre Ciudad de México. El nuevo edificio de la Fundación Educativa López brillaba bajo el sol, sus paneles solares reflejando la luz como espejos hacia el cielo. En el auditorio principal, los nervios de Miguel eran casi palpables mientras ajustaba su corbata frente al espejo del vestidor. Estás igual de inquieto que cuando dabas exámenes en la primaria, bromeó Laura, ahora directora de programas sociales de la fundación. Sus trenzas de antaño habían dado paso a un elegante corte profesional, pero sus ojos tras los lentes seguían brillando con la misma bondad de siempre. El auditorio se había llenado poco a poco. En primera fila, María, la madre de Miguel, resplandecía con un vestido nuevo, sus manos curtidas por años de trabajo descansando sobre su regazo. A su lado, Ricardo Fuentes, ahora socio en varios proyectos de la fundación, conversaba animadamente con antiguos vecinos del barrio. La enorme fotografía de don Fernando presidía el escenario, sus ojos sabios pareciendo observar con orgullo la culminación del sueño de su nieto. El marco dorado brillaba bajo las luces del auditorio, un testimonio silencioso del legado que había dejado en Miguel. Ya es hora, susurró Laura, apretando suavemente el hombro de su amigo. Miguel subió al podio, su mirada recorriendo el auditorio lleno de rostros familiares y nuevos. Niños de las escuelas locales ocupaban varias filas, sus uniformes impecables y sus ojos brillantes de esperanza. Entre ellos, Miguel podía ver reflejos de sí mismo, de aquel niño que una vez soñó con cambiar su destino. Cuando era niño, comenzó Miguel, su voz resonando clara por los altavoces, este barrio me enseñó dos lecciones fundamentales. La primera fue que la pobreza no es solo la falta de dinero, sino la falta de oportunidades. La segunda, que un solo acto de bondad puede cambiar el destino de una persona. En las filas posteriores, doña Carmen, la antigua bibliotecaria, ahora una anciana de cabello plateado, sonreía con lágrimas en los ojos. Junto a ella, varios profesores del Instituto Tecnológico asentían con aprobación. Esta fundación, continuó Miguel, no es solo un edificio con mi apellido.
Es un puente hacia el futuro para cada niño que, como yo, tiene hambre de conocimiento pero nació en circunstancias difíciles. Cada aula en este edificio llevará el nombre de alguien que me ayudó en mi camino: la Biblioteca Carmen Ruiz, el Laboratorio de Ciencias Fernando López, la Sala de Computación María Ángeles. Su madre ahogó un sollozo de sorpresa al escuchar su nombre, mientras Laura le pasaba un pañuelo discretamente. Pero el verdadero corazón de esta fundación no está en los nombres ni en los edificios, prosiguió Miguel, su voz cargada de emoción. Está en el compromiso que hoy hacemos con nuestra comunidad. Cada año, 100 niños recibirán becas completas que cubrirán no solo su educación, sino también uniformes, materiales y apoyo nutricional. Ricardo se levantó, uniéndose a Miguel en el escenario. Y gracias a la colaboración con nuestra red de ferreterías, anunció, cada graduado tendrá garantizada una oportunidad de trabajo o apoyo para emprender su propio negocio. Los aplausos resonaron por el auditorio mientras Miguel desplegaba en las pantallas gigantes los rostros sonrientes de los primeros 100 becados. Algunos nacemos pobres de dinero, concluyó Miguel, su mirada encontrándose con la de cada niño en el auditorio, pero todos podemos ser ricos en determinación y en compasión. Mi abuelo me enseñó que el conocimiento es la única riqueza que nadie puede quitarte. Hoy, añado a esa lección, la verdadera riqueza se multiplica cuando la compartes. La ovación fue ensordecedora. María subió al escenario para abrazar a su hijo, sus lágrimas mezclándose con su sonrisa de orgullo. Laura organizaba a los primeros becados para una foto grupal, mientras Ricardo estrechaba manos y saludaba a antiguos clientes convertidos en socios. En medio del bullicio, Miguel se detuvo un momento para mirar la fotografía de su abuelo. «Lo logramos, abuelo», susurró. «El círculo está completo». El sol de la tarde entraba por los ventanales del auditorio, iluminando el futuro brillante que comenzaba ese día, no solo para Miguel, sino para generaciones de niños que, como él, se atreverían a soñar en grande.